Tirán Lo Blanc apuesta por la calidad, innovación y tecnología en sus 3 áreas más destacadas. Editorial jurídica más prestigiosa de España y con mayor volumen de títulos publicados por año. Formación, concursos y másters presenciales y online. Y Tirán Tech, que recoge todas las herramientas pensadas para satisfacer las necesidades que los profesionales jurídicos y las instituciones públicas y privadas requieren en su día a día, donde la aplicación práctica, la usabilidad, la actualización inmediata y el análisis de datos son los principales motores de su apuesta por la innovación constante en el sector. Descubre todos nuestros productos en tirán.com. Tirán Lo Blanc. Tecnología e innovación jurídica. Cuarto encuentro, Libertad por el Saber, 1519, a 500 años. Acompáñanos a reflexionar el impacto que tuvo la llegada de los españoles a tierras mesoamericanas, desde una mirada crítica y multidisciplinaria. Conferencias, conciertos y mesas redondas. Antropología, astronomía, arte, biología, derecho, lingüística, literatura, matemáticas, medicina, música y más. Con la voz de más de 40 especialistas. Del 13 al 19 de octubre. Entrada libre. Donceles 104, Centro Histórico de la Ciudad de México. El Colegio Nacional te invita. Cuarto encuentro, Libertad por el Saber, 1519, a 500 años. Acompáñanos a reflexionar el impacto que tuvo la llegada de los españoles a tierras mesoamericanas, desde una mirada crítica y multidisciplinaria. Conferencias, conciertos y mesas redondas. Antropología, astronomía, arte, biología, derecho, lingüística, literatura, matemáticas, medicina, música y más. Con la voz de más de 40 especialistas. Del 13 al 19 de octubre. Entrada libre. Donceles 104,
104, Centro Histórico de la Ciudad de México. El Colegio Nacional te invita.
Estén aquí con nosotros en este encuentro cuarto de Libertad por el Saber, el lema del Colegio Nacional. Este año lo hemos querido dedicar al año de 1519 y sus consecuencias, sus efectos, sus tradiciones. Me da mucho gusto que esté con nosotros el doctor Luis Fernando Lara, miembro del Colegio Nacional, muy distinguido académico, miembro también del Colegio de México y una de las personas que organizó muy bien este encuentro. Como ustedes saben, el encuentro tiene dos funciones. Una, tomar un tema específico, tratar de analizarlo en su mayor profundidad, pero también rendirle un homenaje a don Miguel León Portilla, quien tanto hizo por la comprensión del 1519 y sus efectos. Para eso he organizado yo una mesa en la cual tratamos de ver un encuentro entre dos mundos jurídicos, el mundo o los mundos jurídicos que existían en el territorio que hoy es o son los Estados Unidos mexicanos y el mundo jurídico que vino de España desde las islas y generó todo este proceso llamado de la conquista. Lo que hemos querido hacer, el doctor Pablo Mijangos está aquí con nosotros, un muy querido alumno, un muy querido amigo, una persona que estoy seguro le dará muchísima importancia a la historia del derecho en México y en América Latina, es precisamente tratar de entender, así sea parcialmente, en 2 horas y apretadamente, porque de otro modo no podríamos llegar a todo esto, qué había aquí en América, lo que hoy es este continente, qué había en el derecho primordialmente castellano y cómo es que se fue dando esta interacción de órdenes jurídicos que desde luego no es la imposición de un derecho colonial o de un derecho castellano o de un derecho colonizador, sino es una relación mucho más compleja entre dos maneras de ver y de crear el derecho. El doctor Pablo Mijangos y yo hemos querido compartir este par de horas con la doctora Clementina Badcock, que ahora la presentará el doctor Mijangos, muy conocedora de estos temas, y con el doctor Rafael Diego Fernández, también muy conocido en el mundo de la explicación del derecho, para que pudiéramos entrar en estas materias. Habiendo entonces el doctor Mijangos y su servidor organizado esta mesa, le cedería el uso de la palabra a él para que hiciera una primera integración y después pudiéramos ir presentando estos temas que me parece son de gran importancia para la comprensión de ese año que está ahí dibujado muy hermosamente, como lo que está haciendo el colegio ya desde hace varios años con sus carteles, y de ahí empezar a generar algunas reflexiones. Como siempre, las preguntas ustedes las pueden hacer, serán por escrito, nuestros compañeros les pasarán las papeletas y trataremos de ir rápido. Por la secuencia de este encuentro, tenemos que terminar unos minutos antes de las 6 de la tarde, entonces lo que alcancemos a contestar lo contestaremos. Parecerá que va a decir, y lo que no, pero pongan su dirección electrónica para que en ella podamos entonces resolver las dudas o los comentarios que ustedes tuvieron. Adelante, por favor, Pablo, y de verdad muchas gracias por todo el esfuerzo para estar aquí. Sí. Buenas tardes. Bueno, primero que nada, muchas gracias a todos ustedes por venir al Colegio Nacional esta tarde a compartir estas reflexiones, y también muchas gracias al doctor Cosío por la oportunidad de ayudar en la organización de este evento, y sobre todo pues a nuestros dos invitados, la doctora Clementina Badcock y el doctor Rafael Diego Fernández. Bueno, cuando nos pusimos a platicar sobre cómo abordar este tema, ¿no?, pensamos que sería conveniente, ideal, pues hacer una mesa donde analizáramos y discutiéramos este quinto centenario de la conquista desde la perspectiva de la historia del derecho. Esa iba a ser nuestra contribución, ¿no? En buena medida, la inspiración de esta mesa no es nada más que se nos haya ocurrido algo nosotros, que hayamos descubierto el hilo negro, sino que en realidad nos nutrimos
En primer lugar, de la obra de un ilustre miembro del Colegio Nacional, de este Colegio Nacional, don Silvio Zavala, quien escribió en 1935 un libro extraordinario dedicado a las principales ideas e instituciones jurídicas que influyeron en el desarrollo de la conquista de América. Es un libro que todavía se puede conseguir en reediciones modernas en la Biblioteca Porrúa de Historia. La preocupación central de don Silvio Zavala era que abundaban las relaciones de hechos, las narraciones sobre la épica de la conquista, pero faltaban estudios sobre la arquitectura ideológica e institucional que había servido de referencia tanto a los acontecimientos como a estas grandes narraciones históricas. Don Silvio, que era un gran conocedor de la historia del derecho y un gran abogado, en realidad, pensaba que un examen más atento de las instituciones jurídicas permitiría interpretar los hechos de la conquista conforme a un criterio de mayor precisión histórica. Esta obra de Silvio Zavala sería continuada un poco más adelante por el historiador norteamericano Louis Hank, quien en 1947 escribió otra obra seminal sobre los debates españoles del siglo XVI acerca de los justos títulos de la conquista española, centrada sobre todo en la reinterpretación de la obra de Bartolomé de las Casas, de Fray Bartolomé de las Casas. Desde Zavala y Hanke, desde la década de 1930 y 40 hasta el presente, ha corrido mucha tinta y también se ha complejizado y enriquecido muchísimo nuestra comprensión de la cultura jurídica europea de los siglos XV y XVI, así como del universo prehispánico. Hoy contamos con obras excelentes basadas en fuentes tanto indígenas como españolas e influidas por varias décadas de discusiones sobre la presencia y ausencia de la voz de los vencidos en el relato histórico, un tema que, como ustedes saben, fue central para el recién fallecido maestro Miguel León Portilla. El objetivo de esta mesa, entonces, además de recordar la obra de Zavala y homenajear a don Miguel León Portilla, distinguidos miembros de este colegio, consiste en recuperar algunas discusiones y problemas acerca de este encuentro jurídico de dos mundos, o mejor dicho, como ya lo mencionó el doctor Cosillo, de este difícil encuentro de dos mundos jurídicos durante y después de la conquista española. Las ponencias que escucharemos a continuación nos ayudarán a esbozar las características de estos mundos jurídicos, sus ideas de la justicia, de la legitimidad del poder político y del papel del derecho en la solución de los conflictos sociales. Creo que al sumergirnos en esta dimensión del proceso de conquista, podremos advertir aspectos de este encuentro que son indispensables para entender la formación del régimen jurídico colonial y, por lo tanto, para entender mejor la tradición histórica en que se funda el derecho mexicano. Empezaremos entonces con la doctora Clementina Babcock, quien nos dará una presentación sobre la concepción de justicia de los antiguos grupos prehispánicos, con la importante advertencia de que nuestras fuentes para reconstruir el universo legal indígena provienen de fuentes novohispanas comprensibles dentro de un marco cultural fundamentalmente europeo. Voy a leer las semblanzas de los ponentes conforme vayan participando. Bueno, Clementina Babcock es doctora en Historia por la UNAM, especialista en estudios sobre las crónicas novohispanas de tradición indígena, novohispana y andina. Desde 2013 es profesora investigadora de la Dirección de Estudios Históricos del INAH, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y ha publicado en revistas de alcance mundial radicadas en Alemania, Argentina, Brasil, España, Estados Unidos, Italia, México, Japón, Francia y Perú. Ha coordinado los siguientes libros colectivos acerca de la desmemoria y su construcción en Mesoamérica y los Andes, Mudables representaciones, el indio en la Nueva España a través de crónicas, impresos y manuscritos, Lo múltiple y lo singular, diversidad de perspectivas en las crónicas de la Nueva España y manuscritos mexicanos perdidos y recuperados, con Rodrigo Martínez Barax y Salvador Rueda Smithers en 2019. Recientemente fue publicada su investigación postdoctoral en el Centro de Investigaciones en América Latina y el Caribe de la UNAM, titulada La guerra entre incas y chancas, relatos, sentidos e interpretaciones, además de un libro en coautoría con Silvia Limón Olvera titulado El imaginario colectivo en Mesoamérica. Es profesora también en el Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y en el posgrado de Estudios Mesoamericanos de la UNAM. Y bueno, antes de darle la palabra a la doctora
clementina. También me faltó dar un agradecimiento importante a la editorial Tirant Lo Blanc, que nos acompaña pues, con un stand de publicaciones históricas y que también ha sido un apoyo muy entusiasta para esta promoción de la historia del derecho desde el Colegio Nacional. Bueno, Clementina. ¿Qué hago? ¿Quieres aquí, allá, lo que tú digas? No, sentada. Sentada. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos ustedes. Quiero agradecer al Colegio Nacional, quiero agradecer a los colegas. Es un placer estar esta tarde con 3 prestigiosos colegas y juristas de nuestro país. Y como tenemos premura con el tiempo, voy a ir al tema. Extremadamente difícil y no menos prolija es la tarea de desentrañar descripciones sobre la concepción de justicia que pudieron tener los antiguos grupos prehispánicos, pero contenidos e interpretados por las fuentes novohispanas. De hecho, en este como en otros temas, es inevitable que pisemos sobre arenas movedizas, porque los autores que registraron alguna información respecto del universo legal indígena siempre tuvieron por destinatario a un lector europeo con determinados prejuicios sobre el Nuevo Mundo, y para que éste lo comprendiera tenía que traducirla en términos y unidades inteligibles en los esquemas o moldes mentales europeos. Así ocurrió con el mundo natural de América y, por supuesto, con las instituciones y creaciones culturales de sus pueblos, por ejemplo, con la justicia. Si bien es indiscutible que los antiguos grupos prehispánicos se rigieron por una normatividad, es difícil precisar fielmente su naturaleza y el modo en que operaba, pues, como se dijo antes, las noticias que hay sobre ella son fragmentarias y las que nos han llegado están impregnadas o han sido filtradas por el contexto, las preocupaciones y la modalidad del registro novohispano. Hechas las advertencias necesarias, ahora examinaré el paradigma de justicia y rectitud representado por el 7º gobernante texcocano, Nezahualcóyotl Amolpixtli. Y esta información proviene de obras historiográficas cuyo origen, perspectivas y motivaciones son diversas, entre ellas las de un magistrado español, Alonso de Zorita, 2 escritores mestizos, Juan de Pomar y Fernando de Alba Ixtlilxóchitl, y un cronista franciscano, Juan de Torquemada. Es necesario reiterar que aún dentro de esta heterogeneidad de miradas hay una general coincidencia en ellas en cuanto a la imagen de Nezahualcóyotl como una figura ejemplar de soberano y juez. El gobernante y su tribunal. Alonso de Zorita fue oidor y curiosamente sordo físicamente en Nueva España, en una fase crucial de transformación política que Felipe II echó a andar en 1556 para impedir la explotación de los indios, reducir los tributos y regular el carácter hereditario de las encomiendas. En la medida en que este proyecto buscaba frenar los excesos de los encomenderos y favorecer a los naturales, frecuentemente se le asocia a las ideas promovidas por Bartolomé de las Casas, aunque la idea es sumamente discutible. Como sea, en su calidad de juez de la audiencia, a Zorita le competía supervisar la implementación de la nueva normatividad, razón por la cual tuvo un trato cercano con todo género de litigantes indígenas a los que trató de cerca, relaciones que fueron trasladadas a su ulterior obra titulada Relación de la Nueva España. Sin embargo, es consenso entre los investigadores reflexionar sobre procesos sociales que aparentemente don Alonso a veces no comprendió, en otros casos tergiversó y en algunos más simplificó al traducir conceptos plasmados en la lengua náhuatl, sobre todo los referentes a la supuesta propiedad y estratificación social indígena. De ahí que su relación deba ser analizada con cautela y con un agudo ojo crítico, no solo por los errores lingüísticos y conceptuales en los que incurrió,
sino también a la vista de los posibles intereses particulares e institucionales que guiaron su relato, es decir, su personal posición política social como oficial del rey, contrapuesto a los encomenderos y abiertamente favorable a los proyectos de los frailes franciscanos. En cuanto al espectro de la justicia prehispánica que se forjó en la narrativa del oidor Zorita, son notables sus referencias a las 3 grandes sedes de poder en la Cuenca de México, que por lo menos tenemos noticia, ¿sí?, a partir de la llegada de Cortés y su hueste. Estoy hablando de Tenochtitlan, Tlacopan y Texcoco. Esta última, es decir, Texcoco, era para él, para Zorita, la de mayor peso. Y lo era porque en ella se estableció, concentró e irradió el buen orden y las leyes, una labor cuyo mérito indiscutible correspondía a Nezahualcóyotl. Bajo su gobierno de 42 largos años, hizo gala de un lúcido razonamiento y una gran templanza en su papel de legislador, lo que se le tradujo en el buen regimiento y conservación de su señorío, que era muy grande. La prevalencia del orden y la ley de Texcoco fue también prolongada por su hijo y su sucesor, Nezahualpili. En algo que quizás fuera una proyección ideológica de la estructura legal de la monarquía católica, para Zorita, el gobernante texcocano ciertamente tenía la última palabra en la resolución de cualquier litigio. Pero, según él, la impartición de justicia ordinaria dependía de un organismo integrado por jueces que deliberaban, oían y atendían las demandas de la gente. Esto hablaría de una suprema magistratura, una especie de real audiencia indígena que desahogaba los casos contenciosos que se suscitaban en la población en general. Respecto de la aplicación de la pena capital, Zorita afirma que era frecuente y que no solo recaía sobre el directamente inculpado, sino que también sobre sus cómplices o encubridores. Y en esto, de acuerdo a sus palabras, había un equilibrio, pues lo mismo podía afectar al estrato superior que a los hombres comunes o Macehualtin. Así refiere que uno de los hijos de Nezahualcóyotl, que osó cometer adulterio con una de las concubinas de su padre, por la magnitud de su falta y a despecho de su elevada condición, se le sentenció a muerte. Nezahualcóyotl en el espejo de príncipes. A esta composición de gobierno texcocano debemos sumar las notas realizadas por el mestizo Juan Bautista Pomar, hijo del español Antonio Pomar y de una hija natural de Nezahualpili, lo que lo vinculó al linaje de los señores de Texcoco. Los intereses de Pomar se orientaron decididamente hacia el estrato nobiliario de este antiguo centro prehispánico. Su relación de Texcoco, escrita en 1582, es una respuesta a los cuestionarios de Felipe II, aquel conjunto informativo que daba cuenta de los recursos e historias de las distintas regiones del imperio y que luego conformarían las célebres y por todos nosotros conocidas relaciones geográficas. Según afirma Pomar, los prolongados años de reinado de su ancestro, es decir, Nezahualcóyotl, fueron tiempos bienaventurados, pues ambos dieron leyes y ordenanzas a su gente para que viviera conforme a razón y en policía. Cuando hablo en concepto de policía, en esta temporalidad estamos hablando de orden. Policía es sinónimo de orden. Si Zorita destacó el papel de Nezahualcóyotl como el fiel de la balanza que delegaba en sus representantes o jueces la Administración General de Justicia, Pomar lo aproxima a los bocetos morales de los manuales o espejos de príncipes, un género altamente cultivado en la Europa de aquella época. En principio, Nezahualcóyotl fue un señor intachable, pues jamás hizo cosa por la que pudiera ser censurado o depuesto en su alto cargo. En su administración de justicia procedía contra cualquiera que quebrantara la ley, pero si los delincuentes eran hijos de reyes, se mostraba con ellos aún más implacable y severo que con la gente común, porque los nobles debían ser un modelo de comportamiento para el pueblo.
La ley que se guardaba con mayor celo era la que sancionaba la traición al reino. Los infractores eran irremisiblemente condenados a una espantosa muerte. Se los descuartizaba vivos con filosos pedernales y sus trozos eran arrojados a los espectadores para que el horrible espectáculo desanimase a otros de imitarlos. Finalmente, quedaba para Juan Bautista Pomar el problema de la idolatría. Y sin dejar de reconocer que Nezahualcóyotl levantó templos a las deidades, lo distancia hasta donde le es posible del común extravío religioso de su pueblo. Por esto muestra sus dudas y vacilaciones en torno a la existencia de las divinidades y subraya su convicción de que era un engaño creer que unos bultos de palo y piedra hechos por las manos de hombre fuesen dioses, además de rechazar los sacrificios humanos que desde esta visión habrían sido iniciados por los mexicas y no por los texcocanos. Nezahualcóyotl de cuerpo entero. Miembro de la generación que siguió a la de Juan Bautista Pomar, igualmente mestizo y también vinculado a la estirpe real de Texcoco, fue don Fernando de Alba Ixtlilxóchitl. A él se le debe la relación sucinta en forma de memorial de las historias de Nueva España y sus señoríos hasta el ingreso de los españoles. En su lectura, no debemos olvidar que uno de sus fines fue el interpretar o traducir la historia indígena para la mirada europea. En la historia de la nación chichimeca, Alba Ixtlilxóchitl se explaya en la figura de su más insigne ancestro, Nezahualcóyotl. En su narrativa novohispana, el antiguo señor de Texcoco se convierte en el gran protagonista de sucesos cruciales del posclásico tardío en la Cuenca de México. Es él, y no el Hueytlatoani Tenochca, Ixcóatl, el mediador y constructor del nuevo orden tras la caída de Azcapotzalco. Para Alba Ixtlilxóchitl, tal manera de proceder frente a la recomposición política de la cuenca reveló su prestancia regia, su nobleza y gran valor, y no tener memoria de hombre tirano con que engrandeció la memoria de sus antepasados. En las páginas de Alba Ixtlilxóchitl, el señor de Texcoco es el civilizador por antonomasia. Para el esplendor material de su señorío, trajo a Texcoco a los mejores artífices. También a su iniciativa se debió la aparición de lugares de recreo como bosques y jardines, dotados de complejas obras hidráulicas. En cuanto a las artes, promovió la elaboración de cantos que para el cronista se equiparaban a profecías que anunciaban el aumento de vicios, como sea. Muy posiblemente este fue el germen de la ulterior fama del señor Acolhua como rey poeta. Un soberano indígena asimilado a la historia de la cristiandad. Otro libro que postula las virtudes del reino de Nezahualcóyotl es el segundo que integra la monarquía indiana del cronista franciscano Juan de Torquemada, publicado el texto en 1615. Torquemada entretejió los mitos, las creencias, las prácticas y las historias que articularon el pasado del mundo texcocano con el del resto de los pueblos de la cuenca. Y me voy a hacer un pequeño paréntesis. La única y mejor edición que tenemos de Fray Juan de Torquemada es precisamente los 10 años o más que se tomó el doctor León Portilla y todo su equipo de trabajo, publicado en la década de los 70 del siglo pasado, ¿sí?, por la Universidad Nacional Autónoma de México y por el Instituto de Investigaciones Históricas. En la urdimbre histórica de Torquemada no solo hay recuperación fáctica o memoria colectiva, sino también, y muy notoriamente, una construcción a partir de la versión providencialista de la historia que le es propia. De ahí que el autor cree encontrar en el pueblo texcocano y en su principal gobernante héroe, Nezahualcóyotl, a los virtuosos heraldos del advenimiento evangélico, a pesar que ni unos ni los otros habían escuchado jamás la palabra divina. De esta suerte, Nezahualcóyotl se convirtió en alguna de las crónicas novohispanas, en el depositario o receptáculo de todas las cualidades de un modélico príncipe cristiano. Sin duda, en este gran lienzo del gobernante texcocano, mucho pudo influir la visión de Juan Bautista Pomar
a quien Torquemada conoció perfectamente y cuya relación de Texcoco utilizó. Por otra parte, acaso para conferirle claridad ante sus lectores europeos, Nezahualcóyotl es continuamente equiparado con personajes de la historia clásica o de la Biblia, especialmente del Antiguo Testamento. Así, la gente no podía mirarlo cara a cara, como a los reyes babilónicos. Su inclinación por la música y la composición eran paralelos a los del emperador Nerón, y hasta su único pecado fue urdir la muerte de un marido para quedarse con su esposa, que encuentra reflejo en la acción del rey David contra Urías para apoderarse de su mujer y bella Betsabé. La efigie del legítimo señor de Texcoco tiene en el relato su contrapartida o némesis, al cual yo quiero mucho y lo he trabajado. Como siempre, a mí me gustan los malos de la historia. Se trata de Mashla, es el que está marcado, ahí lo vemos el glifo, Mashla, mal traducido como taparrabo, Mashla, Mashlatzin, sería su nombre correctamente. Se trata de Mashla, primer gobernante de Coyoacán y posteriormente de Azcapotzalco. Los rasgos distintivos de este mal príncipe son la ilegitimidad, la cobardía, la traición, la injusticia, la inmoralidad y, caso muy grave en un gobernante, la ineptitud para establecer alianzas con otros centros. Juntos, héroe y antihéroe sirven a Torquemada en una doble vertiente. Primero, como un binomio dicotómico para conducir al lector por los vericuetos y dificultades del gobierno de los centros de la Cuenca de México, por ejemplo, el problema sucesorio y la fragilidad de las hegemonías de las ciudades en el periodo posclásico. Y, en el otro extremo, dentro de la estrategia narrativa, tal equiparación de los contrarios puede ser también una proyección del esquema agustiniano de la historia, es decir, la dramática lucha cósmica entre el bien y el mal, que deberá concluir con el triunfo definitivo del primero. Notas finales. Para terminar esta reflexión, vale la pena recapitular aquí ciertos matices. Como se ha señalado, nos sorprende que un letrado español, como lo fue don Alonso de Zorita, destaque que la representación del monarca, máximo dispensador de justicia en el imaginario político hispánico, debía ir convenientemente acompañada de un gran tribunal, de un cuerpo de jueces capaces de hacer valer las leyes de su señor y de dar a cada uno de sus súbditos lo que les correspondía en derecho. Para Juan Bautista Pomar y Fernando de Alvis Tlixóchitl, los metizos de linaje real Acolhua, que muy posiblemente bebieron de una tradición oral común a las distintas ramas de su familia, Nezahualcóyotl y en menor medida su hijo Nezahualpili, es el gobernante por excelencia del fenecido mundo mesoamericano. La desventaja de haber vivido en un mundo politeísta no le impidió ser capaz de intuir la luz verdadera de un Dios único y con esta claridad impuso orden, legisló, impartió justicia y dio magnificencia sin par a su reino. No hay para ellos ningún señor del universo nahua que pueda siquiera equiparársele. Apoyado en estas fuentes o en esta tradición, Torquemada incluyó al prototipo Nezahualcóyotl en el elenco de otros soberanos de la historia clásica y bíblica para asignarle en la historia universal un sitial de honor, el que usó o el que puso al señor de Texcoco poco menos que en paralelo con los civilizadores reyes de la antigua Judea o de la Roma imperial. Finalmente, ¿qué es lo que realmente sabemos ahora sobre Nezahualcóyotl? ¿Habría una añeja tradición texcocana que pregonaba su fama de temible guerrero, de buen soberano, de recto gobernante, de ensanchador de su centro? Es probable, pero aún así no tenemos a mano los elementos para sacar en claro o para reconstruir la imagen que realmente pudo representar para sus gobernados y coetáneos. Por lo pronto, lo que nos queda es aferrarnos al producto de la labor acumulativa de las crónicas virreinales,
que, por los intereses o el contexto en el que vivieron sus autores, solo nos entregan una diluida semblanza indígena extrañamente revestida con las indumentarias, arreos e insignias de un soberano renacentista del mundo cristiano. ¿Acaso el único añadido relativamente nuevo a este curioso atuendo sea la insistencia moderna en su carácter de rey poeta? Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias a la doctora Clementina por esta presentación pues interesantísima. Y a continuación escucharemos la intervención del doctor Rafael Diego Fernández Sotelo, quien nos hablará de los engranajes jurídicos sobre los cuales se montó la empresa de exploración y conquista europea del Nuevo Mundo. Un poco la manera como pensamos esta mesa fue presentar primero el lado prehispánico hasta donde lo podemos reconstruir, cosa que no es sencilla, y después el lado europeo de este encuentro. El trabajo del doctor Rafael Diego nos mostrará las múltiples raíces del universo normativo que enmarcó esta gran empresa europea y nos ayudará a entender los instrumentos mediante los cuales se abordaron los primeros conflictos suscitados por la inherente violencia de la conquista. El doctor Rafael Diego Fernández Sotelo es licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho y doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla. Ha sido profesor investigador del Centro de Estudios Históricos del Colegio de Michoacán desde 1983, institución de la cual fue presidente entre 2003 y 2009. Sus líneas de investigación se han centrado en las relaciones del poder político y el orden jurídico, tanto en el antiguo régimen como en el periodo nacional. Ha sido profesor invitado en numerosas universidades y centros de investigación en América Latina y Europa. En 1987 fue distinguido con el Premio Francisco Javier Clavijero de Lina por su investigación sobre las capitulaciones colombinas y en 2005 recibió una mención honorífica en el Premio de Historia Colonial de América Silvio Zavala del Instituto Panamericano de Geografía e Historia por la obra La Nueva Galicia en el ocaso del Imperio Español. Su obra monográfica más reciente se titula El proyecto de José de Gálvez en 1774 en las ordenanzas de intendentes de Río de la Plata y Nueva España, publicada por el Colegio de Michoacán en 2016. Pues bueno, de nuevo, muchas gracias y tiene la palabra el doctor Rafael Diego. Bueno, pues muchas gracias. Antes que nada, agradecer mucho al Colegio Nacional, al doctor José Ramón Cosío y al doctor Pablo Mijangos por esta invitación y felicitarlos por esta gran iniciativa. Es un momento importante, digamos, 1519 fue un año clave en la historia, en la historia de nuestra nación. Entonces es muy importante. Yo quisiera empezar por subrayar la tónica que marcó el doctor Cosío en su presentación a esta mesa, que es la de complejidad. Realmente es un proceso complejo, es muy simplista las visiones que tenemos normalmente sobre esto del descubrimiento y la conquista. Llegaron los europeos y acabaron con la cultura, las tradiciones y las instituciones. Fue un año nefasto, 1519, y realmente hay mucha complejidad tras de eso y lo que tenemos que hacer es entender toda esa complejidad. La forma de entenderlo, lo primero que señalaría es que ni la cultura, las tradiciones e instituciones europeas llegaron y se impusieron simple, lisa y llanamente, ni las culturas, tradiciones e instituciones prehispánicas desaparecieron simplemente por la presencia de los europeos. Fue un proceso muy complejo que se llevó 300 años y que en distintas zonas y en distintos tiempos reaccionó y evolucionó de forma muy distinta. No podemos sacar conclusiones absolutas de que la conquista fue esto o fue aquello. Tenemos que hacer estudios de casos, centrarnos y estudiar en particular. Y es lo que vamos a hacer. La única forma de entender este mestizaje y esta complejidad es entender qué era esa cultura europea que llegó, cómo era, cómo se conformaba, era muy compleja, no era simple, y cómo era la cultura americana, transatlántica, y solo en esa medida entenderemos al hacer estudios de caso en cada lugar y en cada tiempo qué fue lo que cambió, qué fue lo que se impuso y qué fue dónde estuvo el mestizaje. Entonces yo voy a empezar hablando de
De la conquista, pues es 1519, lo que estamos conmemorando el quinto centenario. Y un tema importante es esta mesa es desde el punto de vista jurídico, el análisis. Y desde el punto de vista jurídico hay un momento clave en que podemos hablar de la conquista de la Nueva España por Cortés. Es un momento, independientemente de todas las guerras, las batallas que hubo, jurídicamente la conquista fue un momento exacto, que fue el momento en que Moctezuma le rindió vasallaje al emperador Carlos V a través de su representante, que era Hernán Cortés, y Hernán Cortés en sus cartas de relación le narra al emperador, en la segunda carta de relación, le narra al emperador cómo fue el vasallaje. Es muy sintético, son 2 párrafos, pero vale la pena que se los lea para los que no lo han leído o los que ya lo leyeron para refrescárselo. Le escribe Hernán Cortés al emperador Carlos V. Dice, pasados algunos pocos días después de la prisión de este Cacamatzin, el dicho Moctezuma hizo llamamiento y congregación de todos los señores de las ciudades y tierras allí comarcanas, y juntos me envió a decir que subiese a donde él estaba con ellos, y llegado yo les habló de esta manera. Es Moctezuma el que está hablando en la versión de Hernán Cortés. Estas son sus palabras. Hermanos y amigos míos, ya sabéis que de mucho tiempo acá vosotros y vuestros padres y abuelos habéis sido y sois súbditos y vasallos de mis antecesores y míos. Y siempre de ellos habéis sido muy bien tratados y honrados, y vosotros asimismo habéis hecho lo que buenos y leales vasallos son obligados a sus naturales señores. Y también creo que de vuestros antecesores tenéis memoria cómo nosotros no somos naturales de esta tierra y que vinieron a ella de muy lejos tierra y los trajo un señor que en ella los dejó, cuyos vasallos todos eran, el cual volvió desde a mucho tiempo y halló a nuestros abuelos, estaban ya poblados y asentados en estas tierras y casados con las mujeres de esta tierra, y tenían mucha multiplicación de hijos, por manera que no quisieron volverse con él, ni menos lo quisieron recibir por señor de la tierra, y se volvió y dejó dicho que tornaría o enviaría con tal poder que los pudiese constreñir y atraer a sus servicios. Todos sabemos el mito de Quetzalcóatl, ¿no? que estaba presente en todas las culturas americanas. Y bien sabéis que siempre lo hemos esperado, y según las cosas que el capitán nos ha dicho de aquel rey y señor que le envió acá, y según la parte de donde él dice que viene, tengo por cierto, y así lo debéis vosotros tener, que aqueste es el señor que esperábamos, en especial que nos dice que allá, o sea en Europa, tenía noticia de nosotros. Y pues nuestros predecesores no hicieron lo que a su señor eran obligados, hagámoslo nosotros y demos gracias a nuestros dioses, porque en nuestro tiempo vino lo que tanto aquellos esperaban. Y mucho os ruego, pues a todos os es notorio todo esto, que así como hasta aquí a mí me habéis tenido y obedecido por Señor vuestro, de aquí adelante tengáis y obedezcáis a este gran rey, pues él es nuestro Señor natural, y en su lugar tengáis a este su capitán, o sea, a Hernán Cortés. Y todos los atributos y servicios que hasta aquí a mí me hicieres, los haced y dad a él, porque yo asimismo tengo de contribuir y servir con todo lo que me mandare, y demás de hacer lo que debéis, si sois obligado, a mí me haréis en ello mucho placer. Ese es el discurso de Moctezuma a todos los señores de la tierra. El comentario de Hernán Cortés al emperador Carlos V es en este sentido. Dice, todo lo cual todo les dijo llorando con las mayores lágrimas y suspiros que un hombre podía manifestar, y asimismo todos aquellos señores que le estaban oyendo lloraban tanto que en gran rato no le pudieron responder. Y certifico a vuestra sacra majestad, o sea, Carlos V, que no había tal de los españoles que oyesen el razonamiento que no hubiese mucha compasión. Y después de algo sosegadas sus lágrimas, respondieron que ellos lo tenían por su señor y habían prometido de hacer todo lo que les mandase, y por esto y por la razón que para ellos les daba, que eran muy contentos de lo hacer, y que desde entonces para siempre ellos se daban por vasallos de vuestra majestad. Y desde allí todos juntos y cada uno por sí prometían y prometieron de hacer y cumplir todo aquello que con el real nombre de vuestra majestad les fuese mandado, como buenos y leales vasallos lo deben hacer, y de acudir con todos los tributos y servicios
que antes al dicho Moctezuma hacían y eran obligados, y con todo lo demás que les fuese mandado en nombre de vuestra Alteza, lo cual todo pasó ante un escribano público y lo asentó por auto en forma, y yo lo pedí así por testimonio en presencia de muchos españoles. Este es el momento clave, este es el momento en que se da la conquista desde el punto de vista jurídico, y por qué era tan relevante que se diera este vasallaje voluntario de Moctezuma al emperador Carlos V, simplemente porque a partir de ese vasallaje todos quedaban como vasallos. Entonces, antes no les podían hacer guerras, ni ocupar sus tierras, ni quitarles sus bienes, porque eran vasallos libres, tenían sus propios reyes, su propio orden jurídico y político, y eran muy respetables. No podían llegar los europeos, por toda la tradición que tenían desde tiempos de los romanos, no podían llegar y ocupar tierras que ya estaban ocupadas con sus propias autoridades. Pero si estas autoridades rendían vasallaje al emperador Carlos V, bueno, en ese momento se convertían en vasallos del emperador, y cualquier levantamiento y cualquier resistencia que hicieran contra los españoles, entonces ya justificaba las guerras justas que eran de la tradición desde los griegos y los romanos. No se podía hacer una guerra injusta. La guerra injusta tenía una serie de consecuencias por los demás pueblos juzgadas. En cambio, cuando los gobernantes de un territorio justificaban que era una guerra justa la que habían realizado porque había una serie de títulos, entonces cambiaba totalmente las cosas. Entonces este es el momento clave. En el momento Cortés, desde luego podemos imaginar cuánto de invención hay en todo esto, pero desde el punto de vista jurídico lo importante es que con esto avala el emperador Carlos V, en ese momento toma como vasallo las Indias, en ese momento la Nueva España por lo menos entra a formar parte de su posesión, y ahí empieza una nueva historia. Entonces es un momento clave este. Sin embargo, este momento clave jurídico lo tenemos que contextualizar con dos momentos, digamos, uno inmediato y otro más lejano. El inmediato se dividiría en dos partes, y nosotros no podemos estudiar la conquista de México desde la llegada de Cortés y el vasallaje voluntario. Nosotros tenemos que partir desde el punto de vista jurídico con el descubrimiento de América, con la llegada de Cristóbal Colón, porque en ese momento se establece una espiral jurídica que marca el futuro de todas las posesiones ultramarinas. No es un caso excepcional el de la Nueva España. Y entonces esta espiral jurídica se compone por las bulas papales, los tratados internacionales y las capitulaciones. Entonces, este momento, estos tres instrumentos jurídicos son los que van a definir toda la organización del Nuevo Mundo a partir de la llegada de Cristóbal Colón. Digamos, es el antecedente inmediato, y un antecedente un poco más remoto de esto es en 1453, la caída de Constantinopla en manos de los turcos otomanos. Eso hace en 1453, los turcos otomanos toman Constantinopla, le cierran el paso a los europeos hacia el tráfico de mercancías con Asia, y eso hace que se desplacen las exploraciones marítimas de la península italiana a la península ibérica. Y entonces empieza una carrera, ya no entre genoveses y venecianos, que eran los que dominaban el tráfico comercial por el Mediterráneo, sino empieza la carrera por el Atlántico, y las dos nuevas coronas por la posesión geográfica son España y Portugal. Entonces, en 1553 empieza la expansión de Portugal por el Atlántico, y la única forma de rodear y llegar a Asia y restablecer ese tráfico comercial que había venido de largo en Europa es bordeando la costa africana. En ese momento, Portugal lo que hace es acudir al Papa para solicitarle una serie de bulas que lo protegieran de su rival, que era la corona castellana. El Papa le concede estas bulas, dándole la exclusiva de la evangelización en toda esta zona, y lo que hace Portugal es establecer convenios internacionales con la corona castellana para que aceptara estas bulas y no hubiera interferencias. Una vez ya con estas bulas y tratados, celebran contratos con los descubridores particulares que son las capitulaciones,
para que puedan hacer la exploración. Entonces esto empieza con los portugueses acaparan todo el tráfico por el Atlántico, hasta que Cristóbal Colón en 1485 le plantea a los reyes la posibilidad de cruzar el mar Océano y, siguiendo la ruta del Sol, llegar al Asia por esa ruta. Lo que pasaba es que todos sabían, absolutamente todos los asesores de los reyes, que era imposible, navegando desde la costa de España y de Portugal, llegar hasta Catay y Zipango, que era China y Japón. Eso era imposible realizarlo con los medios de la época. Entonces, por eso en 1485 empieza la negociación de Cristóbal Colón, y hasta 1492, cuando logran la expulsión de los moros de Granada, los reyes católicos aceptan la negociación, porque tenían perdida toda la carrera hacia Asia, tenía toda, por los tratados internacionales y las bulas papales, España tenía prohibido acceder a las costas africanas. La única posibilidad era la de Colón. Colón lo logra y cruza el Atlántico, y bueno, él muere en 1506 en Valladolid, insistiendo en que él llegó ya a Catay y a Zipango, y no es hasta 1507 en la Academia de Saint-Dié en Francia, donde un grupo de geógrafos están haciendo los mapas de lo nuevamente descubierto y conquistado, y reciben una carta describiendo toda la costa atlántica de lo que se ha descubierto, tanto por portugueses y españoles. Y a la hora de ponerle nombre, la carta la enviaba Américo Vespucio, el navegante italiano, y a la hora de ponerle nombre a ese nuevo pedazo de tierra, pensaron en ponerle Américo por Américo, pero como las otras tres grandes regiones de la tierra eran en femenino, Europa, Asia y África, entonces deciden ponerle América para que no desentone, digamos. Entonces, este es el momento. En 1507 es cuando en realidad, y Edmundo Gorman trabajó muy bien esto, la invención de América, o sea, no se descubrió América, se descubrió un continente que ignoraban, y todo este proceso intelectual y cultural de los europeos fue asimilar ese nuevo pedazo. Primero distinguir que no era el Catay y Zipango de Cristóbal Colón, y luego ya darle una identidad y darle una entidad, digamos. Entonces, esta es la primera parte de la historia. Tenemos que contextualizar lo hecho por Hernán Cortés, digamos, dentro de este contexto primero de Colón, de cómo Colón tiene estos títulos jurídicos, y Hernán Cortés sigue dentro de esta trayectoria. Es importante que señalar, y porque estamos hablando de la corona de Castilla, ¿por qué el derecho castellano es el que pasa y qué es el derecho castellano? ¿Por qué es el que pasa a América y por qué hablamos que el derecho castellano fue el que se impuso y por qué no el derecho español? ¿Por qué no decimos el derecho español o el derecho europeo? En realidad, en ese momento no podemos hablar todavía de España. En el momento del descubrimiento de América, en 1492, la península ibérica estaba dividida por tres coronas: la corona portuguesa, la corona de castellana y la de Aragón. Entonces, es Castilla, concretamente, la que va a apoyar a Cristóbal Colón. Cristóbal Colón, por eso es el derecho castellano. Pero, ¿qué sería el derecho castellano? ¿Qué podemos hablar del derecho castellano? La fuente de ese derecho castellano se escribió a mediados del siglo XIII con Alfonso X el Sabio, las 7 partidas de Alfonso X el Sabio. Es una gran enciclopedia jurídica, las 7 partidas de todo el derecho europeo, del jus comune, y se sintetizó y se escribió en lengua romance en 1250, es en esa década que se escribe las 7 partidas. Es un texto tan importante que no solo estuvo vigente durante toda la época colonial, sino que a lo largo del siglo XIX lo vemos en despachos de abogados y en las bibliotecas de nuestros colegas. Estoy seguro que siguen teniendo la edición de las 7 partidas, siguen consultando las 7 partidas porque era la obra fundamental. Entonces, del derecho castellano podemos decir que la obra capital es las 7 partidas, y a partir de eso se empieza a extender para toda América. También tendríamos que hablar del jus comune, que, como saben, en el siglo XII y XIII se empieza a rescatar en Bolonia, en Italia, el viejo derecho romano. Se empieza a traducir del árabe, se empieza a traducir a las lenguas europeas,
y entonces con las pandectas y otras obras de esta índole empiezan a rescatar ese derecho romano. Entonces el derecho castellano no es un derecho tan independiente, digamos, de los demás derechos europeos, sobre todo que es este derecho común el que pasa al Nuevo Mundo y el que va a estar acá. Otro antecedente que es muy importante tener presente en todo este movimiento de expansión, nosotros pensamos en el descubrimiento de América como en el principio de una nueva era, y en Europa se establece ese momento, el inicio de la Edad Moderna, ¿no? Con el descubrimiento de América. Desde otro punto de vista, la verdad es que marca el fin de una era, de toda la era medieval, de la Baja Edad Media, el descubrimiento de América, y Cristóbal Colón encaja mucho más en todo ese proceso que empieza en el siglo X en Europa, en Francia, con la fundación de la Orden de Cluny. Esta orden se expande rápidamente por Europa. Sí, varios de los monjes de Cluny llegan a ser papas, son los que predican las cruzadas, y las cruzadas son el movimiento europeo de expansión para llegar a otros pueblos, entrar en contacto con otras sociedades, y Cristóbal Colón más bien necesitamos contextualizarlo dentro de este movimiento, pertenece mucho más, a diferencia de Hernán Cortés. Hernán Cortés ya es un personaje del Renacimiento, ya lo podemos asociar mucho más con Maquiavelo y con otros personajes de esta época. Entonces vemos siempre el descubrimiento de América como el inicio de la nueva era, pero es el inicio de la nueva era justo porque es el final de Cristóbal Colón más bien marca el final de esa etapa. Él sigue creyendo en los privilegios que venían de la Edad Media, la forma en que organiza su empresa, la capitulación misma, las bulas papales, los tratados internacionales. Todo esto habla de una época que ya acabó, pero en estos viejos moldes se crea y le dan entrada a una nueva era que es con el descubrimiento de América, efectivamente. Yo no sé si quieres que para pasar al periodo de… No, o si quieres, si necesitas más tiempo. Sí, no, si quieres si empezamos con ¿Sí? una… Bueno, muchas gracias al doctor Rafael Diego. Por su intervención, de la cual me interesa sobre todo subrayar pues, la importancia del derecho de las instituciones jurídicas para contextualizar debidamente estos acontecimientos, incluso para entender las acciones, el lenguaje de los exploradores y los conquistadores europeos, ¿no? A veces parecería que el derecho es una cosa que está inexistente, pero al revés, está completamente presente en este momento, condicionando, marcando las acciones de estos personajes. Y claro, para nosotros el reto desde el presente es tratar de leer estas acciones en su propio contexto, cosa que muchas veces no es sencilla. Bueno, finalmente, la tercera participación corre a cargo pues, del ministro en retiro, el doctor José Ramón Cossío, pues, quien nos propondrá un diálogo con la obra de Silvio Zavala y lo que nos sigue diciendo a más de 80 años de su primera edición. El doctor José Ramón Cossío Díaz es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, miembro del Colegio Nacional e investigador del Colegio de México. Fue ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación entre 2003 y 2018. Su formación profesional se ha dividido entre la docencia, la investigación y el servicio público, y su principal vertiente de investigación es el derecho constitucional, aunque también ha incursionado en otras ramas del derecho. Es columnista regular de los periódicos El Universal y El País y ha escrito 25 libros. Los más recientes llevan por título La Justicia Prometida, El Poder Judicial de la Federación de 1900 a 1910, publicado por el Fondo de Cultura Económica en 2014, Bosquejos Constitucionales 2, publicado por la editorial Porrúa, El Sistema de Justicia, Trayectorias y Descolocaciones, publicado por el Fondo de Cultura Económica en 2018. Ha sido reconocido con varios premios importantes, entre los que destacan el Nacional de Investigación 1998, en el área de Ciencias Sociales, el Nacional de Ciencias y Artes 2009, en el campo de Historia, Ciencias Sociales y Filosofía, el Nacional de Comunicación José Pagés Yergo 2010, por su labor en los ámbitos de justicia y Estado de Derecho, y el Nacional Malinali 2011 para la promoción de las artes, los derechos humanos y la diversidad cultural. Pues, ministro. Muchas
Gracias. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Muchas gracias a Pablo Mijangos por esta presentación. Quisiera yo empezar diciendo que este encuentro Libertad por el Saber, me imagino que a ustedes les resulta muy interesante y a los que estamos en el colegio también, porque no necesariamente conocemos todo o ni siquiera algo de los temas que son materia de este encuentro. Hace algunos años se hizo un encuentro que se llamaba Pensar la Muerte, bastante ordenado por Eduardo Matos Moctezuma, y se nos planteó que cada uno de nosotros en nuestra especialidad habláramos de esto que era la muerte. Yo tuve aquí una magnífica mesa donde diferenciamos entre la muerte médica y la muerte jurídica, que son dos cosas distintas, sus implicaciones, sus diferencias y los problemas que se generaban. El año pasado, el doctor Lara me invitó a hablar fue el año de las revoluciones, me invitó a hablar de Martín Lutero y sus revoluciones religiosa y adicionalmente jurídica, y la verdad es que tuve que leer muchísimo, aprendí muchísimo y la pasé muy bien leyendo esas cuestiones. Y en este año, para no quedarme atrás, respecto de mis compañeros, en el encuentro de 1519, pensaba yo, ¿de qué voy a hablar si yo no soy un conocedor como los maestros, y ustedes lo han quedado muy claro, sobre estos periodos históricos, ni tampoco soy un historiador profesional como es Pablo Mijangos? Se me ocurrió entonces traer a cuento un libro que hace varios años me impresionó muchísimo, y es un libro que se llama Los intereses particulares en la conquista de la Nueva España, un libro que en 1933 se publicó, fue la tesis de doctorado en la Universidad Central de Madrid, por don Silvio Zavala, miembro del Colegio Nacional. Y en su edición, o en su reedición, o en su primera reimpresión en México, en el año de 1964, lo publicó don Miguel León Portilla, cuando era director del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional, don Miguel, miembro muy querido de este colegio, y era director de publicaciones de la universidad, don Rubén Bonifaz Nuño, también miembro de este colegio. Entonces me pareció a mí que era un modo de rendir homenaje a don Silvio, a don Miguel, a don Rubén, que fueron miembros de este Colegio Nacional, y al mismo tiempo releer una obra que me impresionó muchísimo en este caso. Antes de comenzar, quiero agradecer nuevamente a la editorial Tirán Lo Blanc y en particular a María Gerlich porque han promocionado, apoyado esta parte del encuentro, y adicionalmente porque están haciendo un esfuerzo extraordinario en reelaborar la historia del derecho en América Latina, bajo la dirección de Pablo Mijangos. Si ustedes bajan, encontrarán ahí algunas obras de las muchas que está elaborando y editando Pablo para reactivar la historia del derecho en México en este caso. Quisiera yo empezar con una especie de cuento, y el cuento es el siguiente. Ya sabíamos todos que, y ahora lo decía Rafael, la reina y los reyes católicos habían expulsado a los moros, estaban en un momento enorme de la monarquía castellana, la reina con enormes sacrificios vendió las joyas, con esas joyas pagó la expedición a América, y vino Cristóbal Colón, como lo recordaba Rafael, con las 3 carabelas, en fin, toda esa historia, los estoy regresando a todos ustedes a su primaria. Pero más o menos imagínense, hay un 12 de octubre, etcétera, etcétera. Y después de eso nos quedó una idea a todos de que la monarquía española había sido extraordinariamente potente, había controlado el proceso de la conquista, había mandado a sus mejores capitanes, había financiado prácticamente toda la operación y habíamos llegado a una conquista que se realizó de arriba hacia abajo. Por otro lado, teníamos una historia, los que la conocen, de cómo se llevó el proceso de colonización en lo que hoy son los Estados Unidos de América, en el sentido de que se establecieron unas cartas entre los monarcas, con algunos empresarios, personas muy ricas, se establecieron unas especies de contratos entre la monarquía y estas personas, vinieron
y entonces se celebraron o se realizaron las conquistas en los estados que llevan los nombres de las Carolinas, Georgia, lo estoy pronunciando así mal a propósito, Maryland y Virginia, los nombres de las mujeres. Entonces uno diría, bueno, pues esto fue tan extraordinariamente diferente que produjo resultados jurídicos e históricos, en general políticos diferentes, mientras nosotros desde un comienzo tuvimos un vasallaje así brutal de la corona, ellos entraron por una situación contractual y eso genera dos modelos jurídicos y políticos y sociales completamente diferentes. Yo, como muchas personas, pues la verdad que me creí el cuento. Pero después, al leer el libro de don Silvio, me di cuenta que el asunto era mucho más complicado, como decía Rafael, que es el asunto. El libro de don Silvio se llama Los intereses particulares en la conquista de la Nueva España. Y uno diría, oiga, pero ¿cuál es el marco, la posibilidad de intersección o de intromisión de los intereses particulares en algo que estaba tan verticalmente constituido y tan verticalmente construido? Es verdad entonces, cabe preguntarse, que la monarquía española diseñó la totalidad del modelo de conquista, mandó algunos capitanes buenos, malos, sanguinarios, religiosos, ese es otro tema que no vamos a abordar aquí, y de eso se generó esta situación y después se generó un dominio tan terrible, o hubo algunas condiciones diferentes. Yo creo que don Silvio pescó muchas ideas y muchas tesis. Yo no tuve el gusto de conocerlo, pero hay una transcripción aquí en el libro, que la voy a leer, es muy breve, de la crónica de Bernal Díaz del Castillo, La historia verdadera de la conquista de la Nueva España, y dice lo siguiente: la Nueva España es una de las buenas partes descubiertas del Nuevo Mundo, la cual descubrimos, en una frase que le pone cursivas don Silvio o la editorial de la universidad, a nuestra costa. Esta frase me parece muy importante. Sin ser sabedor de ello, su majestad, o sea, a nuestra costa, sin ser sabedor de ello, su majestad. Y después que las tuvimos pacificadas y pobladas de españoles, como muy buenos y leales vasallos, servidores de su majestad, somos obligados a nuestro rey y señor natural, con mucho acato, se las enviamos a dar y entregar con nuestros embajadores a Castilla y desde allí a Flandes, donde su majestad en aquella sazón estaba con su corte. ¿Qué es lo que está diciendo, me parece a mí, don Silvio? Nosotros, los que venimos a la conquista, hicimos a nuestra costa la conquista. No nos dieron el dinero, no nos dieron los caballos, no nos dieron las armas, nosotros fuimos. Y yo tengo la impresión, y esto está casi al comienzo del trabajo magnífico, además redactado espléndidamente por don Silvio, que ahí pesca la intuición. Don Silvio entonces, trabajando en el archivo de Sevilla, y lo cuenta varias veces, me parece que pesca esta intuición y se va a ver todos los documentos y todos los elementos ahí. Y encuentra y dice, Cuba y Santo Domingo solo eran una base. Ya se habían conocido, ya estaban razonablemente organizadas por Diego Velázquez, y lo que nos interesaba, lo va contando ahí, es ir al gran continente, pues porque en el gran continente había mucho más bienes y muchas más posibilidades de relación. Cuenta entonces don Silvio las 3 expediciones que vinieron. La primera, la de Francisco Hernández de Córdoba, y hace un comentario que me pareció bien interesante. Dice, no todas las expediciones iban a lo mismo, no todos queríamos conquistar ni llegar a Tenochtitlan, no íbamos a lo mismo. La de Francisco Hernández de Córdoba, dice, iba básicamente a traer oro y a dejarles a los que entonces eran los indígenas, básicamente Yucatán, algunos elementos para un intercambio ahí en estas condiciones. Dice Bernal Díaz del Castillo que se juntaron 110 personas, y aquí viene lo más interesante de los intereses particulares. Hubo una asociación, no hubo ni siquiera un acuerdo general con la monarquía, según la impresión de don Silvio, sino que hubo una asociación entre los capitanes, donde cada uno de ellos llevaba sus armas, su caballo y sus comidas. Lo que cada quien podía llevar era lo que aportaba a la expedición.
Después dice, sí había una asociación, no entre todos, porque unos eran más ricos, unos eran más pobres, para adquirir los navíos. Y a la marinería, como le llama en el libro, una expresión muy linda, la marinería, a eso se les pagaba salario, esos no iban como parte de la expedición. Entonces uno puede suponer que lo que se estaba haciendo ahí era lo siguiente: se ponían de acuerdo con Hernández de Córdoba, cada uno aportaba a la expedición lo que podía, un caballo, un arcabuz, cada quien lo que tuviera. Eso hacía una masa de bienes para poder hacer, y de personas, y en razón de lo que se aportara, venían después las distribuciones del oro o de los bienes que en su momento se pudieran obtener. Se regresaba, vamos a suponer que la expedición fuera exitosa y no lo fue, al decir tú cuánto pusiste, pues un 5%, un 10%, bueno, muy bien, entonces de los bienes se te paga en función de lo que a los marineros se les paga sueldo y los barcos entre todos los vamos pagando. Había esta idea de que, y aquí es donde interviene la monarquía, se le daba una quinta parte a la corona, se daba un diezmo de la iglesia y después se repartía, insisto, los bienes. Esto me pareció a mí de verdad fascinante porque me rompió una idea que yo tenía, otra vez esta idea vertical, que supongo que algunos de ustedes que pusieron atención, como yo en las clases de primaria, teníamos la idea de esto que había ahí. La expedición salió fatal y todos perdieron dinero. Aquello no tuvo mucho éxito. Segunda expedición, la de Juan de Grijalva, don Silvio hace una remisión a la de Francisco Hernández de Córdoba y se parecieron mucho en este caso, pero sí había una diferencia importante, y la diferencia es que mientras la primera era para obtener oro de Yucatán, llevarlo a Cuba, de ahí mandarlo a las Indias y obtener riqueza, la segunda sí tenía un carácter más poblacional, quería poblar en este mismo sentido. Aquí hay navíos, más un número mayor de navíos, y esta aportación, ahí la dejo. Y llegamos a 1519, a la expedición, la tercera, de Hernán Cortés. Aquí, bajo el pretexto de rescatar a Grijalva, que andaba allí perdido en estos casos, y de poblar en estas condiciones, se hace una expedición grandísima. Aquí Diego Velázquez pone una cantidad importante de navíos, una cantidad muy importante de dinero, se juntan finalmente esos 10 navíos y hay una gran inversión donde cada uno de los participantes vuelve a aportar lo que tenía que aportar para una expedición como la que estamos hablando en estos casos. Aquí, y lo decía Rafael, hay unas condiciones jurídicas un poco más determinadas, pero a partir de ahí sí hay un elemento central que son las instrucciones que redacta el propio Diego Velázquez para efectos de la organización. Y lo que me pareció más interesante del libro de don Silvio es el capítulo 11. El capítulo 11 se llama, fíjense ustedes, el reparto estable, resabios de la organización privada, nuevos elementos y nuevos problemas. Y aquí lo que me resultó muy interesante, que otra vez no es esta idea centralista de un poder monárquico que todo lo sabe, que todo lo entiende, que todo lo prevé, que ya tiene organizada la política, el derecho, la sociedad, las relaciones, sino que, y que a partir de eso configura el nuevo mundo, a partir de eso configura las relaciones, sino que lo que don Silvio me pareció más interesante el libro, además de todas estas peculiaridades, era la forma en la que dice la conquista, ya como ocupación territorial, lo voy a decir así, tiene muchísimo que ver con las condiciones particulares, porque había acuerdos también particulares en la forma de distribución. Si usted aportó mucho a la expedición, pues usted recibirá mucho en términos de tierras de indios, de esclavos, de minas, de lo que fuera. Si usted aportó poco, pues recibirá poco. Entonces dice un pie de organización política y jurídica de las Indias dependió mucho de esos arreglos prácticamente contractuales que se dieron en la propia conquista. Y entonces aquí sí me parece que la idea que teníamos otra vez de que todo se generó, se pensó desde cualquiera de Flandes, como decía ahí, o después de las condiciones del Escorial, en fin, toda la mitología, me parece que hay que introducir una enorme cantidad de matices porque las cosas no fueron tan así.
Los que aportaron mucho, insisto en esto, recibieron mucho, los que aportaron poco, recibieron poco, y ese fue, digamos, sobre todo por las encomiendas, unas formas de distribuciones jurídicas y políticas, y me parece muy interesante. Y solo por vía de contraste, alguna vez tuve la oportunidad de leer la Carta de Carolina del Norte, cuando se otorgó, y la Carta de Carolina del Norte sí era un convenio entre monarquía y algunas personas. Ellos no hacían la expedición, las grandes fortunas aristocráticas de la Inglaterra del siglo XVII no fueron a hacer ellos mismos la expedición, sino que recibían estos privilegios, contrataban a otras personas, capitanes, guerreros, etcétera, y estos eran los que iban y con esa carta recibían. Entonces, lo interesante para mí de esa lectura que hice de don Silvio hace algunos años y que ahora quería compartir con ustedes en este 1519, es que tal vez la forma de salida, no digo de lo demás, de salida del proceso colonizador en los Estados, lo que hoy son los Estados Unidos, tuvo una forma un poco más centralizada. Tal vez, es una hipótesis, yo no soy historiador profesional, tiene una forma más centralizada con las cartas en los estados de lo que hoy es la franja este del territorio de los Estados Unidos, que la condición que se está presentando en México. Porque aquí, también lo dice muy bien don Silvio, primero se hacía la expedición y luego andaban allí justificando cosas y andaban ahí viendo cómo medio acomodaban el asunto para que no quedara tan verdaderamente diluido. Entonces creo que vale la pena, como lo decía también Rafael y Clementina, ser un poco más sofisticados, un poco más atentos a las lecturas, no creernos simplemente esto de que cayó todo así, voy a usar una expresión gráfica, de sopetón y de siempre y para siempre, sino que hubo muchos acuerdos, muchos arreglos, muchas posibilidades, muchas tensiones, quisiera usar esta expresión, en las formas que se dio. Y parte de ese arranque descentralizado, de esa forma difícil de combinación, tal vez tiene que ver con lo que don Silvio le llamó muy bien, los intereses particulares en la manera en que se llevó a cabo la conquista. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al ministro Cosío, y recupero de lo que ha dicho el ministro y lo que han dicho los ponentes, una idea que creo que es importante siempre tenerla como telón de fondo a la hora de acercarse a cualquier problema histórico, pero especialmente a un tema pues tan complejo como es la conquista española, la conmemoración de 1519, 1521, etcétera. Muchas veces corremos el riesgo de que cuando nos acercamos al pasado lo hacemos desde las categorías, desde el conocimiento del presente, ¿no? Y entonces lo que hacemos es pensar pues la invasión, la ocupación castellana de América, pensando básicamente en la invasión del Estado español contra el Estado mexicano, ¿no? Y pues nos rasgamos las vestiduras inmediatamente, ya pensamos que estamos en una mezcla de mundial y guerra internacional, ¿no? Y no nos damos cuenta que en realidad pues lo único que estamos haciendo es repetir una narración histórica que se elaboró con fines políticos muy concretos, sobre todo durante el siglo XIX, ¿no? En un momento de construcción de los estados nacionales. Si por un momento suspendemos ese juicio, esa imagen, y tratamos de leer el pasado en sus propios términos, la cosa se vuelve infinitamente más compleja, ¿no? Como han subrayado los ponentes. De entrada, porque pues, en el caso de la mayor parte de los actores y los protagonistas de esta historia no contamos ni siquiera con testimonios directos, ¿no? No es que tengamos una grabación de Moctezuma, ¿no? No es que Moctezuma nos haya dejado sus memorias y a partir de ello pues, podamos reinterpretar la conquista, ¿no? También porque la distancia cultural, temporal respecto a ese momento impide que muchas veces veamos algo que quizá era muy obvio para los contemporáneos. Por ejemplo, el doctor Rafael Diego nos leía un trozo, ¿no? de las cartas de relación de Hernán Cortés,
Y yo les apuesto, yo aún habiendo estudiado historia, muy probablemente no hubiera percibido, ¿no?, la importancia de ese párrafo dentro de las cartas de relación si no tuviera un conocimiento previo, ¿no?, de cómo funcionaba esa estructura jurídica dentro de la cual, o de esa cultura jurídica dentro de la cual estaba escribiendo Hernán Cortés, ¿no? Y para sus contemporáneos, claro que eso era central, ¿no? Entonces, más allá de tomar juicio, de adoptar juicios, tomar partido, etcétera, creo que nuestra primera tarea, nuestra primera responsabilidad es tratar de leer hasta donde nos sea posible el pasado en sus propios términos. Bueno, dicho esto, como contexto y creo que lección principal, ¿no?, tengo algunas preguntas para los ponentes, ¿no?, una primera ronda. La primera pregunta, esta es mía, ¿no?, es ¿hasta qué punto, no digo, ya que uno tiene el micrófono, pues hay que ejercer este privilegio, ¿no? ¿Me regalas uno? Aquí está. Digo, la primera pregunta es ¿hasta qué punto, digo, como me acuerdo cuando estaba estudiando historia colonial en el doctorado, una pregunta que tenía era ¿cómo fue posible construir un régimen político relativamente exitoso y duradero, ¿no?, que duró casi 300 años, con los recursos materiales, institucionales que tenía la corona española, ¿no? O sea, pues, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió ahí? Y la pregunta en este sentido sería, bueno, ¿hasta qué punto la cercanía, las similitudes entre las culturas jurídicas prehispánicas e ibéricas facilitaron la construcción de un nuevo régimen? En segundo lugar, también tengo una pregunta, en este caso es para la doctora Clementina Babcock, del señor Mauricio Domínguez, que nos pregunta si existe algún proyecto para recuperar las prácticas, las tradiciones del derecho precolombino, más allá o reinterpretando las crónicas de la conquista. Y también otra pregunta más dentro de esta primera ronda, en este caso para el doctor Rafael Diego. Bueno, una es cuál es el título de la obra que contiene las cartas de Hernán Cortés al rey y sobre todo, conforme a la tradición española, hasta qué punto esta declaración de vasallaje podía ser considerada nula o válida en función de la presencia militar española, ¿no? O sea, en función de ese contexto en el cual se da esa declaración. Si quieren, empezamos con estas. Sí. Bueno, no sé si empiezo con la pregunta del señor o con tu pregunta, ya que vos empezaste primero, ¿no? Empiezo la de Pablo, así no se ofende, ¿no? A ver, puedo fusionar creo que ambas. Un problema que tenemos, y por eso yo hablaba en estas palabras que compartí y comparto esta tarde con ustedes, es que estamos ante arenas movedizas. El tema de justicia, como otros temas, cuando hablamos de sociedades antiguas, prehispánicas, y fíjense hasta el mismo concepto, prehispánicas, ¿no? Parece que lo hispánico es lo que marca también cronológicamente el desarrollo de estas sociedades del México antiguo, me parece que es como más interesante para pensar, es que parte de su narrativa, como vos lo decías, Pablo, y lo estabas marcando, deviene de un constructo medianamente resuelto el problema de la independencia y cómo juegan estos primeros liberales, abogados ellos, estoy hablando de García Cabalceta, señor que en 2 cuadras hacia atrás, es decir, Donceles y actualmente Isabel la Católica, lo que hoy es el archivo del gobierno de la ciudad, era su casa. Ramírez, Couto, entre otros, construyen, ¿sí?, una historia antigua de México. Y entre esa historia antigua de México, que es la que después vamos a ver en el sistema educativo,
lamentablemente, aparece esta narración prehispánica. Sí se ha hecho una cantidad de esfuerzos y creo que, y vuelvo a repetir, la figura del doctor, no solamente de Romero Galván, ¿no? O sea, sino la figura del doctor León Portilla. La figura del doctor León Portilla es un marcaaguas, es un parteaguas en la historia antigua de todo el continente. O sea, puede gustar, no puede gustar, puede ser polémico hoy, qué fácil, ¿no? En el 2019 hablar de la visión de los vencidos, pero cuando vemos la obra de él y el aporte que así como intenta traer estos temas en un momento, estoy hablando mediados del siglo XX, donde este mundo prehispánico no era abordado por los historiadores, solamente por los arqueólogos, antropólogos de la época, con una mirada muy particular, la búsqueda de la verdad, el punto cero de origen, ¿no? ¿Dónde estaban los verdaderos? Es más, hasta mediados del siglo XX se habla de aztecas, ¿no? Ni siquiera se habla de Tenochtitlan, ahora que estamos dentro del recinto ceremonial, porque el Colegio Nacional está dentro del recinto ceremonial de Tenochtitlan y de Templo Mayor. Entonces, esto de la justicia prehispánica es un problema como otros tantos, pero sí quiero, y vuelvo a ser enfática como lo soy esta tarde con ustedes, como en otros espacios áulicos. ¿Son sociedades normativas? Sí. Altamente normativas, por supuesto. ¿Jerárquicas? Claro que sí. Eso debemos ser claros al respecto. Pero ¿qué quedó de esa normativa? Nos quedan pequeñas señales, muy pequeñas señales. Y creo que más tenemos de ficción que de elementos que nos permita hablar seriamente de una justicia. Es más, el concepto de justicia también proviene del mundo occidental, o sea, también en náhuatl, o sea, está difícil de poder hacer una traducción. Y en particular la pregunta que hace el señor en torno a la recuperación, no conozco ningún proyecto que no sea dentro de lo que es el sistema universitario. Hace 3, 4 años también el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM tuvo una preocupación por también invitarlos a diferentes especialistas a hablar sobre este tema de justicia, y es más, en una revista, no voy a dar nombre para no dar publicidad, pero muy de fácil acceso, de divulgación, un número especial fue el de la justicia, ¿no? Entonces, donde también planteamos esto, y yo creo que sí puedo entender que muchos de ustedes, como muchos colegas a veces, se sorprendan cuando uno plantea de esto, ¿no? Que hay que ser cuidadoso, porque claro, es mucho más fácil trabajar en torno a la ficción, a la recreación, pero cuando tenemos el dato duro, el historiador, para tratar de explicar, nosotros lo que hacemos es tratar de explicar, y sobre todo un mundo que se perdió, que se acabó, y ahí empiezan, digamos, como las tensiones o los malos entendidos. Vuelvo a decir, creo que el siglo clave para contestar a lo que me dice el señor, lo que me decís vos, Pablo, es el siglo XIX, sin lugar a dudas. Pero no solamente en México, en el resto del continente. Con la consolidación y la conformación de los Estados-nación, sabemos que una de las claves es la necesidad de construir una historia nacional que nos unifique como tal, ¿no? Entonces, ¿cómo juega esta historia prehispánica en la constitución de la mexicanidad? Ay, hablé mucho, ya lo sé. Bueno, empezando por la... ¿Sí se oye? Empezando por la de Pablo, en relación a cómo duró tanto la colonia con tan pocos recursos y elementos con los que contaba la corona española. No había ejército, eran unos cuantos burócratas repartidos en toda América, y duró 300 años con bastante éxito. Yo diría que un elemento que hay que tomar muy en cuenta es que en esa época predominaba lo que hoy conocemos como el gobierno de la justicia, a diferencia de lo que hoy prevalece, que es el gobierno de las leyes. A partir de la Revolución Francesa, digamos, el constitucionalismo, vivimos en un mundo regido por leyes. Lo que nos cuesta mucho trabajo es entender cómo en el antiguo régimen no era un mundo de leyes, era un mundo de jueces, y se organizaba todo a partir de jueces, y no había congresos que elaboraran las leyes, digamos, sino lo que había era cuerpos colegiados de jueces en su mayoría, y jueces individuales que resolvían de manera casuística cada caso. Y entonces eso hacía... nosotros pensamos mucho y tenemos unos errores, todavía hay mucho que evolucionar, digamos, en nuestro entendimiento de lo que era la época colonial. Nosotros entendemos
en México especialmente, que esto era un virreinato, hablamos del virreinato de la Nueva España y decimos que México es lo que es el virreinato de la Nueva España. La verdad es una falsa idea que tenemos de los virreinatos. Solo hubo 2 virreinatos durante mucho tiempo, varios siglos, que era el de México y el de Perú, y realmente era un virrey en la ciudad de Lima y un virrey en la Ciudad de México con un pequeño equipo de colaboradores, y hablar de virreinatos, entonces sí, la pregunta de Pablo sería imposible de responder. ¿Cómo funcionaba el Imperio Español ultramarino a partir de 2 señores asentados en las 2 ciudades? ¿Cómo dominaban todos si no tenían un ejército militar ni de burócrata? Entonces, si nosotros seguimos con esa falsa idea de que esto funcionaba a partir de virreinatos, en el siglo XVIII se crean 2 virreinatos más, como todos saben, el del Nuevo Reino de Granada, que es Colombia, digamos, actualmente, y el del Río de la Plata en Argentina. Pero esto ya es a finales de, uno es a mediados del siglo XVIII y otro ya muy avanzado el siglo XVIII. Entonces, si tratamos de explicarnos el funcionamiento de América a partir de virreyes, estamos perdidos y nunca lo vamos a lograr. Y en México especialmente hemos acartonado mucho la idea de los virreyes de la Nueva España y seguimos pensando casi el virrey es lo que luego fue el presidente, la Nueva España es lo que era México, y seguimos atorados en esos absurdos. Realmente, como estaba organizado el Nuevo Mundo, era a partir de reales audiencias indianas, que eran estos cuerpos colegiados de juristas. Y entonces había 14 reales audiencias en todo el continente americano, se organizaban. Estas eran las grandes jurisdicciones y a través de eso se regía el Nuevo Mundo. Y fueron tan importantes las 14 reales audiencias que de esas 12 nacionalidades, 12 países después de la independencia surgieron de estas 14 audiencias. Solo 2 audiencias no se convirtieron en países. Una fue Cusco, porque fue creada en 1778, ya al final, con el levantamiento de Túpac Amaru, para calmar la cosa. La otra era la de la Nueva Galicia, que es mi objeto de estudio desde hace muchos años. Es compleja la respuesta y un poquito, siempre preguntan, bueno, ¿y por qué la Nueva Galicia? La Nueva Galicia, la audiencia se creó en 1548, ¿por qué no se convirtió en país la Nueva Galicia? Mi respuesta tiene que ver con un libro que presentó Pablo, el último libro que trabajé, sobre José de Gálvez, ya es la época de la Ilustración. En 1786, la promulgación de la ordenanza de intendentes, se crea el régimen de intendencia, y esta ordenanza de intendentes es del Reino de la Nueva España. Se crea el rey. Ahí se fusionan por primera vez, se habla de reino uniendo la audiencia de México y la de Nueva Galicia, y a partir de entonces se divide en 12 intendencias que luego fueron los estados de la República. Entonces el caso de México es muy peculiar por la obra de José de Gálvez, pero realmente si pensamos en estas 14 audiencias repartidas por toda América, en que los indígenas se reclamaban de las autoridades y se les hacía justicia. Entonces, si pensamos en un gobierno de justicia que tomaba en serio los derechos indígenas y alegaban ante las reales audiencias, y las reales audiencias infinidad de veces resolvían a favor de los pueblos indígenas, las repúblicas de indios, en contra de las repúblicas españoles. Entonces, si entendemos eso, que era un paradigma jurisdiccionalista, como diría Antonio Manuel España, un ilustre historiador muy querido, portugués, que acaba de fallecer, el paradigma jurisdiccionalista, entonces yo eso lo atribuiría a que no necesitaban ejércitos, no necesitaban armas, sino que administración de justicia, y fue muy eficiente esa administración de justicia hasta la crisis constitucional de 1808, ya sabemos toda esa historia. Entonces esa sería una primera. Una segunda, ¿cuáles son la obra de Hernán Cortés? La obra de Hernán Cortés es las cartas de relación, se consiguen en cualquier librería de México, hay muchísimas ediciones, hay ediciones buenas, hay ediciones regulares y hay ediciones muy malas. Esta es extraordinaria, esta edición, se las recomiendo el que tenga interés. Es una edición española, una editorial española, Clásicos Castalia. Es de 1993, hubo una reedición en 2016 y se conseguía en Gandhi hace poco. Entonces es posible que en algunas librerías. ¿Qué la hace extraordinaria esta edición a diferencia de las demás? Una, el cuidado de la edición, pero otra es la cantidad abundantísima de notas a pie de página en que explican una cantidad de conceptos, de vocablos. Entonces realmente es un texto que no es tan fácil de leer, las cartas de relación. Es fascinante las cartas de relación en este sentido.
Desde el punto de vista literario, la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo es fascinante. Es fascinante, es una de las 10 grandes obras de la lengua española, junto con el Quijote y con otras 9. Entre las 10 obras más importantes está Bernal Díaz del Castillo, es fascinante y se las recomiendo. Ahora, ¿qué hace tan relevante entonces a las cartas de Hernán Cortés? Que Bernal Díaz del Castillo en realidad tuvo su impacto hasta el siglo XVIII y XIX. Realmente fue cuando se empezó a difundir, se empezó a valorar. ¿Qué pasó con las de Hernán Cortés? Que en 1520-21 estaban circulando por toda Europa las cartas de relación en todas las lenguas posibles, latín y todas las lenguas romances. El impacto fue tremendo. ¿Y por qué fue tan tremendo el impacto? Porque lo que había hecho Colón y lo que se sabía era la etapa antillana, que eran las islas antillanas pobres, no había culturas desarrolladas, y el contraste en 1492, todas estas descripciones, el diario a bordo de Cristóbal Colón, hay muchos escritos de esa primera etapa antillana. Cuando aparece la obra de Hernán Cortés, y Hernán Cortés le empieza a describirle a todos los europeos la cultura mexicana, la Ciudad de México, Tenochtitlan, la llegada al mercado, cómo vivía Moctezuma, el refinamiento de la corte, es una cosa que causa un impacto realmente fuertísimo en toda Europa. Entonces, realmente el shock europeo es cuando estas culturas, primero la de la Nueva España y luego la del Perú, cuando se descubren estas altas civilizaciones, realmente es sorprendente. Entonces, la obra de Hernán Cortés contribuyó mucho porque inmediatamente se empezaron a circular y todos los europeos conocieron las cartas de Hernán Cortés. Recomendación: cómprense las cartas de Hernán Cortés, las van a disfrutar muchísimo, y si consiguen esta edición mejor, pero si no, hay muchas en Porrúa y en todas hay muchas. Tercero, la legalidad del vasallaje. Bueno, en realidad Cortés tenía estudios de derecho, no los terminó, pero tenía nociones bastante sólidas, era muy cuidadoso, y por lo menos todos los aspectos formales para que se considerara legítimo el vasallaje, cubrió toda la legalidad posible, todas las partes formales, y por eso, ¿se acuerdan? En el párrafo que les leí, concluye diciendo que se levantó ante escribano público porque él lo solicitó. Entonces él cubrió todos los aspectos formales, con eso le dio visos de legalidad y con eso de legitimidad, y por supuesto que Carlos V y los europeos lo tomaron muy en cuenta. Yo de la pregunta breve, para no ocupar mucho tiempo, que hace Pablo, a mí me parece, y tú lo dijiste, Pablo, muy bien, que hay una semejanza entre órdenes jurídicos, porque si hoy ustedes se colocan en abstracto frente al orden jurídico, lo que ustedes encontrarán es que ustedes, todos los que estamos en este auditorio, estamos determinados en abstracto. Si abren el Código Civil dirá compradores, vendedores, arrendadores, arrendatarios. No hay una denominación específica. En este momento de la historia, cada sujeto tenía sus propios predicados. El rey está señalado, el rey, la corona, con sus propias condiciones de aplicación. La aristocracia, las suyas. Los sacerdotes y los distintos tipos, las suyas. Los indios, las suyas. Los médicos, las suyas. Los abogados, las suyas. Entonces, a cada tipo diferenciado de sujeto corresponderían categorías distintas. Basta abrir cualquiera de las leyes que hemos mencionado, de las compilaciones, las 7 partidas, el fuero juzgo, la ley de toro, etcétera, donde está el sujeto y después decir, el rey, lo conocerá esto, podrá hacer esto, podrá hacer esto, podrá hacer esto. Esta era la forma en la que se daba. A mí me parece que lo que decía Pablo es muy interesante, se da una traslación de las condiciones muy particulares de los sujetos de allá con los sujetos de acá. Aquí también era igual, hasta donde yo entiendo, saben ustedes muchísimo más que eso, pero no era el mismo derecho el que se le aplicaba al emperador, ni se le aplicaba a las jerarquías, que el derecho que se le aplicaba, por decir así, a los guerreros o al pueblo. Había formas diferenciadas de derecho para cada sujeto. Me parece que eso permite una traslación. Y la segunda cuestión que me parece central es este ejercicio tan interesante. No digo que esté bien ni mal moralmente, no estoy hablando de eso, ni estoy justificando nada, simplemente lo estoy describiendo, de la parte de las encomiendas. Toda esta gente que está a ti, tú me la cuidas, tú ves cómo la reglas, tú la disciplinas, etc. Tiene una condición, a mi parecer, semifeudal. Yo no sé si esto sea así, pero es decir, tú me organizas a todos estos. Tú los haces religiosos, tú les cobras tributos, tú les enseñas a hablar castellano, etc. Y me los arreglas.
Y si hay problemas, yo me arreglo contigo por esta forma de piramidación del orden jurídico. Entonces, sí me parece que es una forma explicativa. De otra forma, uno dice, ¿cómo se llega con unas leyes que en ese momento eran bastante incipientes? Está saliéndose aquello de la condición todavía medieval, ahí en Castilla, esto no es la España, y lo decían muy bien los maestros de este momento. Me parece que esa idea de te descentralizo la organización, tomo las colectividades nacionales, les aplico una colectivización, no había individualidades en ese tiempo, es un orden jurídico y político y social y todo diferente. Creo que ahí hay formas en las que no sé qué tan conscientemente, no sé qué tan intuitivamente, porque estos son procesos muy difíciles de definir, así como decir yo me siento, yo pienso y en mi infinita sabiduría genero un modelo general. Yo creo que las cosas nunca funcionan así, son ensayos y errores, se van componiendo, pero sí me parece que hay una traslación. Si hipotéticamente pensáramos que en ese momento Europa hubiera estado en un enorme desarrollo del individualismo y nosotros en un enorme desarrollo del colectivismo, o viceversa, me parece que hubiera sido un tronar allí mucho más complicado de mecanismos sociales y políticos. Creo que hay una aveniencia así de unos y otros por estas mismas condiciones, y la segunda que sí me parece central, y lo dicen, es yo descentralizo. Ustedes actúan. Y donde haya pleito, vienen y lo resolvemos, pero resolvemos el pleito y volvemos a descentralizar. De otra forma, es difícil entender cómo un territorio tan vasto, con tantas diferencias culturales, étnicas, lingüísticas, etcétera, se puede consolidar de una forma centralizada. Creo que ese es otro de los mitos, que la colonia era una potencia centralizadora. Yo creo que no. Yo creo que la colonia iba resolviendo, amortiguando, generando y diferenciando. Los médicos aquí atrás iban al protomedicato, los abogados tenían cada quien tenía sus tribunales, sus jurisdicciones y sus formas diferenciadas de actuar y de componerse en el mundo. A lo mejor ahí hay una idea que queréis poner. Bueno, antes de las dos preguntas de la segunda ronda, solo me interesa subrayar una cosa que decía Rafael Diego también, enfatizando esta distancia, ¿no?, cultural entre el presente y el pasado, ¿no? Y Rafael Diego y también el doctor Cosío al final de su intervención señalaban la importancia de cómo funcionaba ese mundo de la administración de justicia, ¿no? Si uno no toma en cuenta ese mundo de la administración de justicia, difícilmente va a poder entender cómo se podía construir un orden social, político, medianamente viable. Creo que esa lección tendríamos que aprenderla y traspasarla del pasado al presente, ¿no? Creo que si hay un gran descuido en nuestra conversación pública es la pobreza con la cual entendemos ese mundo de la administración de justicia, y en esa medida el descuido, ¿no?, respecto a las políticas públicas para mejorarla, ¿no? Creo que esa podría ser una lección importante. Pero bueno, volviendo a la discusión histórica, primero una pregunta del señor Miguel Luz para los doctores Rafael Diego y Clementina Babcock. Otra vez, volviendo al tema de las fuentes, ¿no? En este tema de las fuentes existen algunos testimonios, evidencias adicionales que nos permitan corroborar lo que dijo Hernán Cortés respecto al vasallaje, ¿no? ¿O es realmente todo lo que sabemos de ese momento viene de ese testimonio? Y finalmente la segunda pregunta para el ministro Cosío, en la medida que tengamos tiempo para responderla, es, aunque sabemos que ese derecho prehispánico del cual nos cuesta mucho acercarnos, ¿no?, tuvo que ser recreado, reinventado durante el periodo colonial, sabemos que se fue creando después de 1519 y a lo largo de los siglos subsiguientes un derecho indígena. ¿Qué tanto queda de ese derecho indígena en la práctica, en nuestra experiencia jurídica actual, y qué problemas se enfrenta el mundo de la administración de justicia al respecto? Bueno, les dejo la palabra, pues, con la petición de que hagamos la respuesta lo más sintéticas posibles. Bueno, ¿qué otras fuentes hay? Bernal Díaz del Castillo. Bernal Díaz del Castillo da una versión muy distinta del vasallaje
es interesante contrastarla y sí hay otras fuentes por ahí, pero las más importantes son la de Hernán Cortés y la de Bernal Díaz del Castillo. Lo que pasa con la de Hernán Cortés es que fue la definitiva, digamos, los efectos que tuvo fueron inmediatos, el emperador aceptó el vasallaje y todas las medidas que se tomaron ya contra los indígenas de la Nueva España eran considerándolos vasallos rebeldes. Y entonces había toda una doctrina de los justos títulos que los dominicos, a través de un dominico en 1540, por ahí, Francisco de Vitoria, las reelecciones de Vitoria, estableció los justos títulos y entonces ahí estableció todo el derecho, todo es una obra fundamental. No les había dicho la edición que les recomendaba yo, esa edición de Ángel Delgado, para que tome nota ahí, y le paso la palabra. De Ángel Delgado. Ángel Delgado es la edición. Brevísimo, yo creo que ese derecho indígena no existe más. ¿Por qué? Porque me parece que, como en tantas otras cosas, entró en una condición sincrética. Tuvimos la abolición de fueros, tuvimos la desamortización, tuvimos a finales del Porfiriato toda la descolectivización, no sé si lo dije bien, maestro, pero todo el proceso de la descolectivización, en fin, una gran cantidad de fenómenos. Lo que sí hay es que hay usos y costumbres que me parece son sedimentaciones distintas, acomodos distintos, algunos han entrado por derecho agrario que desde luego no existía entonces, son formas diferentes de derecho y desde luego el artículo 2 sabemos que no solo protege sino obliga prácticamente al restablecimiento de esos usos y costumbres, no solo tomar una fotografía de lo que hay, sino restablecer esos usos y costumbres para que tengan una mayor protección. Pero lo que había, digamos, en 1519, yo creo que me atrevo a decir que queda poco por la cantidad de procesos históricos a los que han estado sometidos los pueblos y las comunidades. Ok, brevemente. A ver, yo a diferencia de Rafael, Diego, no es esa diferencia, es para complementar. Creo que las cartas de Cortés es un buen inicio, pero también hay muchos riesgos y muchos peligros, porque de las 5 cartas de Cortés, algunas no estamos muy convencidos que sean de Cortés. Lo que sí es importante, y esto lo estás poniendo énfasis vos, y digamos también para contextualizar, es que su primo segundo, nada más ni nada menos que Francisco Pizarro, lleva las relaciones de Cortés para llevar a cabo, para dar inicio a la conquista del Perú. O sea, digamos, para tener el tinte de la importancia que tuvieron. Y no solamente me quedaría con Bernal. Bernal creo que se podría leer Cortés y Bernal de manera complementaria porque Cortés se calla de muchísimas cosas. ¿Quiénes son los compañeros de la empresa conquistadora? Porque es una empresa conquistadora. No da fechas, no da nombres, no da oficio, cosas que Bernal sí lo da. Desde su ceguera en la antigua ciudad de la Antigua, valga la redundancia, que le dicta a su sobrino una obra polémica que está dando respuesta a la de Gómara, ¿no? Entonces, ahí tenemos como algo interesante. Y también, ahora que tú lo decías, pensar en otro dominico, digamos, de la conquista temprana, tenemos uno que fue también un cronista soldado, pero que después va a ser dominico, que estoy hablando de Aguilar, ¿no? O sea, la obra de Aguilar también es troncal, porque no solamente fue conquistador, sino que después se va a llevar a cabo la evangelización de indios, ¿no? Entonces, digo como para empezar. Y para agregar, ya termino, es la obra que está mostrando Rafael Diego, que es maravillosa, está ilustrada por el lienzo de Tlaxcala, digo, como para hacer la publicidad completa, que sería otra versión. Bueno, pues les agradecemos muchísimo su presencia y las participaciones de los ponentes, y bueno, y cerramos con esto esta sesión.